Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Tenemos cosas interesantes para compartir con ustedes. Ya estamos. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Pones mi vida en peligro. ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ustedes saben que a través de este programa pretendemos abordar determinados temas que, si bien es cierto que están relacionados con la salud, están mostrando un aspecto que realmente contribuye a lo que en última instancia están buscando los médicos, la medicina, el mejoramiento del paciente o de aquel que tiene algún padecimiento especial. Pues hay algunas connotaciones tan particulares, tan simpáticas, inéditas diría, que vale la pena por lo menos comentarlas, analizarlas con ustedes. O por lo menos para que ustedes también se enteren, porque me voy a enterar yo mismo de lo que estoy hablando. Para eso hemos invitado a Isabel del Valle, que es licenciada en Letras, que nos va a explicar muchas cosas que tienen que ver de esto, de las letras y la medicina, la literatura y la medicina, el arte y la medicina, y todo aquello que de algún modo puede contribuir a aquello que les dije al comienzo. En primer lugar, gracias Isabel por venir. No, muchas gracias. Eso a es ustedes. fundamental. Contame, porque hay un programa de literatura y medicina de las humanidades en el campo de la salud que está originado en Estados Unidos. Y vos, como licenciada en letras, ¿cómo es que te inclinás por esto, ¿no? ¿Cómo surge en ti todo esto? Sí, yo soy licenciada en letras y siempre la otra parte de mi alma estuvo vinculada al campo médico. Entonces, paradojalmente, de una manera inicial, empecé trabajando en revistas médicas en el ámbito de lo que es medicina y cultura, medicina e historia, medicina y literatura, hasta que finalmente, tomé parte y formación en el programa americano, que es un programa oficial creado en Estados Unidos desde hace 17 años y que está dedicado exclusivamente a la aplicación de la literatura como recurso en la enseñanza, en la reflexión, en la distensión emocional del médico. Sabemos todos la alta carga emocional que representa la gestión cotidiana, entonces la literatura y el cine son vehículos que le aportan al profesional de la salud, no necesariamente al médico, un espacio de reflexión personal, una vía nueva de profundización de la enfermedad desde otro recurso, una forma de enriquecimiento personal y también un espacio de prevención de burnout, ya que es un programa sostenido a lo largo del año, donde se genera un espacio de encuentro mensual, de debate abierto, para todos aquellos que estén implicados de una manera u otra con la persona vulnerable. Ahora, vos sabés que es muy interesante lo que estás mencionando, porque esto está como dirigido al profesional fundamentalmente. Sí. Entonces, ¿cuál es esa relación que puede existir, porque esto es inédito, ¿no? Sí, es inédito. Sí. Entre el profesional y lo que es la literatura o el arte? Si miramos un poco la historia, ¿hay alguna alianza mágica entre el enfermo y el escritor o entre el médico y el escritor? Kafka, Pío Baroja, Marañón, médicos que se hicieron escritores que estudiaron medicina. Podríamos decir que en la literatura está la vida y dentro de la vida está la enfermedad. Y bueno, la literatura es una de las vías
en las que no aparecen órganos, no aparecen células, no aparecen leucocitos, aparecen personas, aparecen enfermos, con sus miedos, con sus angustias, con sus fragmentaciones internas, con sus conflictos vinculares. Entonces, ¿qué mejor vía y qué mejor oportunidad para ofrecerle al profesional de la salud una forma de acercamiento a cuál es la vivencia interna del que padece? La literatura ofrece una llave a ese mundo privado, ¿no? A ese mundo lleno de inseguridades, ese mundo caotizado, fragmentado de la persona que está enferma. Sabemos todos muy bien que la medicina se ocupa mucho de la enfermedad, pero muy poco de lo que es el estar enfermo. Y estas tendencias a nivel mundial están tratando de estudiar la contrapartida, qué es lo que pasa con la vida de la persona fragmentada. Ahora yo te pregunto, ¿cómo guías o cómo seleccionás lo que tiene que llegar al médico o cómo llegás en última instancia? Como espacio de encuentro. Claro. O sea, ¿cómo seleccionar la literatura o qué tipo de literatura o qué tipo de obra o cómo visualizás vos la forma de llegar o mostrarle esto que está diciendo el médico? Bien, hay toda una taxonomía, una clasificación respecto de las obras y la problemática del campo de la salud, que puede ser dolor, sufrimiento, muerte, cáncer, enfermedades, comunicación, malas noticias. Como esto ya tiene un trabajo de 15, 17 años en Estados Unidos, hay toda bibliografía clasificada con obras de autores internacionales, ¿no? Obras de literatura digna, podríamos decir, vinculadas a la enfermedad. Pensemos en Tolstoy y La muerte de Ivan Illich, La montaña mágica para la tuberculosis, Sergei no es pecado, vinculado obviamente al SIDA, La salud de los enfermos de Cortázar, vinculada a la información y las malas noticias. La cantidad de obras es infinita. Se emplea ese recurso junto con el cine en algunos casos como una llave para ingresar a ese mundo fragmentado, inseguro, incierto del enfermo, en un encuentro mensual donde presentamos un texto conforme a las necesidades del auditorio y de la institución. En el caso mío yo tengo 10 instituciones en este caso con distinto perfil de profesionales, médicos, enfermeras, administrativos. Yo voy a la parte práctica. A mí me gustaría saber sí, a ver. ¿Cómo encarás ese curso o esa charla? O sea, ¿qué se hace? ¿Una lectura pública? Se hace una lectura de un texto breve, seleccionado, y una película en 15 a 20 minutos, que está vinculado temáticamente por analogía o por diferencia con el tema en cuestión. Y después sometés... Y después se hace un debate estrictamente abierto. Lo que tratamos de generar es un espacio absolutamente inverso a lo que es la clase o el ateneo. El médico no va a sobrecargarse, sino que simplemente va a liberarse, a hacer una catarsis, a poder ver en el médico de la película, en el médico de la novela, su propia gestión, a cotejarla con la gestión vivida, a reconocer en los pacientes de la obra o de la película sus propios pacientes y tratar de entender mejor al otro. Y ahí está la gran sorpresa, el gran enigma y el gran desafío de esto es cada uno va a hablar desde el lugar que quiere. Claro, porque la idiosincrasia del médico, por ejemplo, de Estados Unidos, que es donde se desarrolla este tipo de temas, es muy distinta a la que podemos tener en nuestro país. Es decir, si bien es cierto que técnicamente tienen la misma formación, en su idiosincrasia son distintos. Por eso, ¿cómo encaran ese aspecto? Sí, en la idiosincrasia son distintos, pero comparten la vivencia de vulnerabilidad, de dolor y de sufrimiento en todos los países del mundo. Entonces, por un lado se busca ayudarlo al médico a conocer qué le pasa a la persona que padece para poderlo acompañar mejor en la ruta de la enfermedad. Vemos que la biomedicina a través de las técnicas de diagnóstico cada vez espacializa, fragmenta más el cuerpo y la relación médico-paciente se puede poner en duda o se limita. Pero a la vez hay mayor expectativa de vida, hay relación médico-paciente más prolongada en los años y surge la necesidad existencial, afectiva, de saber quién es el otro al que hay que acompañar en el proceso de enfermedad. Pero qué simpático y agradable es lo que hace realmente, porque lo saca mentalmente un poco del aspecto médico propiamente dicho, para entrarlo dentro del aspecto humanitario, fundamentalmente. Sí, la literatura es una llave, muy calidoscópica, porque se puede profundizar usando el cine y la literatura como un recurso epistemológico para la enseñanza justamente de la enfermedad en grado y en posgrado, o puede ser una opción de enriquecimiento y de lectura personal
y también, al ser una actividad sostenida, es una vía de prevención de burnout, porque justamente ahí no está pautada la forma en la que tienen que hablar, sino que van a hablar como profesionales, van a hablar como enfermos. Entonces, cada uno de ellos elige la voz y el lugar desde donde quiere hablar. ¿Cómo se emprenden en todo esto los medios? Primero con sorpresa, después con entusiasmo. ¿Y cómo se ha difundido esto? ¿Esto se ha generalizado? ¿Cómo lo sentís? Bueno, obviamente este es un país, como en todos los países, Argentina es el primer país del mundo que tiene la extensión y la licencia para desarrollar el programa oficial americano. Aunque parezca mentira, es así. Entonces acá tengo el soporte de la industria farmacéutica, particularmente Laboratorios Gador, es impulsor en esta propuesta inicial, convirtiéndonos, bueno, en cabecera de playa de un desafío de esta naturaleza, y diagnóstico médico. Por otro lado, también es soporte institucional en la difusión de esta actividad humanística, ¿no? Mira, yo te voy a proponer que vayamos a un pequeño corte comercial y después continuamos, porque el tema me parece que es apasionante. Y da sí, exactamente, da para seguir quedarse. charlando un poquito. Sí, sí, sí. Ya, ¿Cómo no? Encanta. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Hola Luis, ¿cómo estás? Aquí trabajando. ¿Y tú? Bueno, ya ves, lo mismo de siempre. Defiende tus derechos. El humo de tabaco de los demás mata. Ustedes saben que estamos con un tema realmente trascendente desde el punto de vista de su significado. Y les explico por qué. Porque esto es inédito en el país. Esto se da en proporciones ínfimas, diría. Y esto está creciendo, evidentemente. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con un poco de asociar la literatura con la medicina, la literatura y los médicos. Tratar de llegar a los médicos a través de la literatura, o por lo menos con la literatura, intercambiar con los médicos las vivencias o todo aquello que tiene que ver con lo que está haciendo, con su profesión fundamentalmente, y el tratamiento del dolor en un aspecto, o el tratamiento de la enfermedad, o ver exactamente que pueda comprender la visión desde afuera de lo que está pasando, a lo mejor con un colega a través de la literatura, por supuesto, en cualquier otro lugar. Esto es como se dice el término empatía, ¿no? Es decir, identificarse con el otro, pero al mismo tiempo, al identificarse con el otro, uno toma conciencia de sí mismo. Y esto es un poco lo que hace Isabel del Valle, que es especialista en letras y que se ha inclinado decididamente por este aspecto tan importante y tan trascendente en esto que tiene que ver con la salud. Isabel, estábamos hablando un poco de esto de identificación, de la empatía que puede existir entre el médico y aquello que se le está acercando, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra? Bueno, podríamos decir que la formación médica es bastante antiempática, ¿no? Así es. Y la formación médica también enseña a curar, pero no todos los casos son posible curar. Y bueno, es necesario de todos modos acompañar, aliviar y confortar a aquel que padece. Claro, lo que pasa es que me da la impresión, a ver si coincidís conmigo en ese aspecto, es que no siempre el médico puede permitirse identificarse tanto con el otro. Puede a lo mejor identificarse con las vivencias de los que están alrededor del otro, del que sufre. Y puede sentir hasta ahí, porque si no va a terminar enfermo el médico antes que
que el paciente. No sé si compartís un poco el concepto. Sí, los límites son difíciles de establecer. Por eso vos ¿no es decías cierto? empáticamente con el médico, no, es que necesariamente tiene que haber un límite, ¿no? Sí, lo que pasa es que también son dos humanos que están en el mismo barco y en la misma vivencia de sufrimiento y de padecimiento. La relación médico-paciente es un pacto mutuo, un pacto tácito de un acuerdo que se debe establecer de forma inmediata, donde uno tiene que sentir que el profesional que lo va a atender va a coincidir con él en finalidad, en sentido y en objetivo. Muchas veces uno cambia de profesional no por falta de competencia técnica de aquel a quien va a ver, sino por falta de empatía, por falta de rapport. Exactamente. Entonces, pensemos que la relación médico-paciente es un encuentro de dos humanos donde uno le cuenta al otro su situación quizá más crítica en la vida, su experiencia de enfermedad y tal vez de una enfermedad que lo lleva en el poco tiempo a la muerte. ¿Qué prefieren los médicos? ¿El cine, la literatura o es de forma conjunta la cosa? Hay gustos, hay para todo. Creo que como estamos en una época de lo visual, el cine es más atractivo. Lo que pasa es que justamente este tipo de programas y la narrativa médica que está desarrollada a través de Rita Charon en Estados Unidos y que también se está introduciendo progresivamente en nuestro país, busca optimizar la capacidad comunicacional, o sea que busca escuchar, comprender, entender al otro. El gran déficit en la relación médico-paciente justamente pasa por la escucha y por la palabra. Y la relación médico-paciente es una relación narrativa, donde uno habla y hay una historia que circula en el medio y debemos acordar un sentido en común. Entonces, si bien el cine puede ser mucho más seductor, no promueve la capacidad comunicacional e interpretativa que el texto literario nos obliga a profundizar, ¿no? Desde la lectura. El médico y el paciente se relacionan a través de palabras. Y la enfermedad, si bien está siempre acotada o ceñida a un solo modelo interpretativo, que es lo biológico, la enfermedad es mucho más que eso. La enfermedad, podríamos decir que ingresa a la vida, coloniza un cuerpo, pero para invadir una vida, desestructura una vida a través de su entrada en el cuerpo. Entonces tiene significados sociales, personales, culturales, que hay que tratar de desentrañar, porque la persona no sufre la enfermedad por lo biológico solamente. Lo sufre por lo biológico y lo sufre por lo que la sociedad dice que tiene, por lo que piensa que tiene, por lo que su historia personal considera que también tiene, por la que la cultura considera que tiene. Volvamos a vos. Porque yo te hice la primera pregunta que comenzó este reportaje con cómo te decidiste por esto, pero no me diste muchas explicaciones. Porque vos tuviste también tus vivencias para que siendo licenciada en letras, diga, falta algo. ¿Por qué voy a dedicarme a esto? ¿O cómo descubrí esto? Sí, fue un poco intuitiva la ruta tal vez. La necesidad de armonizar dos partes de mi espíritu o dos partes de mis apetitos vocacionales, como es la escritura y la palabra, y el campo de las vivencias intensas, ¿no? de esos límites existenciales arduos, y el ámbito de la salud. Creo que, bueno, hice un mix donde después justamente poder encontrar sistematizado ese sello a una identidad a través de esta actividad americana que vincula de manera organizada y con una identidad plasmada la literatura y la medicina, ahí me permitió aunar de manera sistemática una vía de trabajo que yo venía desarrollando en forma un poco más anárquica, ¿no? Ahora, claramente yo encaro esto representando una identidad de una actividad que se va instalando a nivel mundial progresivamente. Y no cabe ninguna No sé duda si que me tu respondí. formación Sí. te permite a lo mejor abordar con un criterio realmente generoso todo lo que pueda adaptarse a cada caso en particular. Uh-huh. ¿Quién lo elige el caso? ¿Quién elige Claro. los temas en particular? Claro. Bueno, yo actualmente tengo una serie de instituciones con distintos perfiles profesionales, distintos Pero niveles yo digo, ¿no viene primero de socioculturales. parte del médico o de la institución que nuclea a los médicos antes de los que te auspician? ¿O los que te auspician dicen, bueno, vamos a tocar este tema, vamos a... Las dos cosas. Claro. El auspiciante... Ahí tiene que haber una empatía. Sí, el auspiciante, de acuerdo a sus intereses, obviamente, siempre dentro del ámbito de la salud, puede sugerir una serie de temas,
Pero acá nuestro cliente es el médico. Al que hay que generarle un espacio de satisfacción laboral y de distensión es al médico. Entonces ahí el temario se flexibiliza absolutamente conforme a las necesidades del profesional. Si el profesional quiere tener claramente un espacio de distensión emocional y personal, podemos tratar temas no tan médicos. Y hay algunos casos donde justamente se busca profundizar la relación médico-paciente, el dolor, el sufrimiento, los límites con la muerte, pero eso donde no hay que perder de vista que esto claramente es un servicio que la institución ofrece a su staff profesional, donde se busca generarle enriquecimiento profesional, personal, pero satisfacción emocional. Entonces, hay algunas instituciones de alta carga emocional por su trabajo cotidiano, donde debemos elegir textos literarios y películas que sirvan de relax. Otros no, otros a veces quieren enfatizar situaciones más críticas de la práctica viéndolas objetivadas en el cine y la literatura. Eso se va plasmando conforme a los intereses de la industria patrocinante, pero básicamente respetando lo que el auditorio está pidiendo. Ahora, esta experiencia tuya que se da en nuestro país fundamentalmente, ¿cómo receptás un poco las sensaciones de los médicos? Inicialmente de sorpresa. Primero hay que ver, bueno, de qué se trata esto. Pensemos que es el primer país a nivel mundial que tiene licencia para darlo como programa sistemático. En el país hay intentos esporádicos, espasmódicos de trabajar con literatura y medicina, pero acá estamos ante el desafío de instalar un programa sistemático en una institución. Entonces, bueno, obviamente la selección de la institución no es arbitraria. Vamos a aquellas instituciones que son un target claro desde sus intereses y desde el afán de desarrollar las competencias de sus profesionales en varios ámbitos, ¿no? Lo reciben, por supuesto, de buena manera, se van soltando progresivamente y claramente este es un espacio donde son ellos mismos respetados también como auditorio en la búsqueda de sus propias necesidades, ¿no? y en la satisfacción de las propias necesidades. Y creo que les ayuda a conocer mejor a quien se tiene adelante. Sigo con el tema de tus vivencias y te pregunto, ¿cuáles son los temas preferidos dentro de toda esta gama de cosas que estás diciendo que se puede llegar por la muerte, por atenuar el dolor, por cualquiera? ¿Cuál es el más preferido de todos? O sea, ¿cuál es el que predomina? Es una pregunta amplísima. En la literatura está la vida, o sea que uno va a encontrar todo en la literatura. Y unos serían los temas preferidos míos y otros los temas preferidos de ellos. Está. Pero hay temas que son ineludibles. Quizá la información, que es una temática transversal que toca todas las especialidades. La empatía, la comunicación, la identidad, siempre de una manera u otra la enfermedad pone en crisis la identidad de manera transitoria, de manera permanente, un Alzheimer. Pensemos que uno habla de que tengo tal enfermedad o soy, ¿no? Al hablar del soy se está inscribiendo un tatuaje en la identidad ya personal de uno. La información diagnóstica claramente es un acto de bautismo, ¿no? Redefine una nueva identidad. Entonces la identidad permanentemente está en juego en el proceso de enfermedad. Hay temas que son insolayables, como considerar la fragmentación de la identidad, información, empatía. Y bueno, y después hay otros temas, los temas duros, como es la convivencia con la muerte, el tema del dolor, el tema del sufrimiento. Y en eso vamos tratando de hacer un balanceo respecto de las necesidades emocionales y también de no dar un temario que agobie, sino que libere. Isabel, gracias por venir. El tema ha por sido favor. realmente Gracias a ustedes. interesante y apasionante. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Por favor, hasta cualquier momento. Bueno, gracias. Y a ustedes les había dicho al comienzo del programa que este iba a ser un tema muy especial, muy particular. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.
La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ¡Cuidado con el árbol! ¿Qué haces? Pones mi vida en peligro. ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos. Apoya ambientes libres de humo de tabaco. Y nada más. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.